La Confraternidad Nacional de Iglesias Cristianas Evangélicas, Confraternice, es una institución paraeclesiástica de servicio al cuerpo de Cristo, fundada en 1992. La misión radica en la responsabilidad social de la Iglesia y su correcto desempeño como persona jurídica. Confraternice está integrada por varios centenares de asociaciones religiosas cristianas evangélicas, históricas, pentecostales y neopentecostales, que corresponden a miles de iglesias en todo el país. Nuestro ministerio se desarrolla en 10 comisiones nacionales. Entre ellas está la de evangelismo, la jurídica, la fiscal y contable, la de filosofía y acción política, la de comunicación social y la de defensa de derechos humanos, entre otras. Comisión Jurídica, Fiscal y Contable. El marco jurídico vigente en materia religiosa exige probidad y profesionalismo en la administración de las iglesias, pero también concede grandes oportunidades de crecimiento y recursos para difundir el Evangelio. Las comisiones jurídica, fiscal y contable de Confraternice están integradas por abogados y contadores especialistas en la materia y tienen como propósito facilitar los instrumentos legales para que las iglesias cumplan con su objeto, pero también con sus obligaciones de manera diligente y profesional. Desde las reformas constitucionales de 1992, Confraternice ha tramitado el registro constitutivo de varios centenares de asociaciones religiosas. Además, presta los servicios jurídicos, fiscales y contables, representando de manera legal a las asociaciones religiosas ante autoridades administrativas e instancias judiciales. Confraternice ha organizado a la fecha 26 consultas nacionales jurídicas, fiscales y contables para asociaciones religiosas en la Ciudad de México y más de 100 consultas regionales en diferentes ciudades del país, con el propósito de informar y actualizar a contadores, abogados, ministros de culto, representantes legales y a toda persona responsable de la administración de las asociaciones religiosas. En todas las consultas, los ponentes invitados han sido expertos profesionistas en cada materia, además de altos funcionarios de dependencias como la Secretaría de Gobernación, Hacienda, Función Pública, del Instituto Nacional de Migración y del Seguro Social, entre otras. Todo ello gracias a la constante comunicación y la respetuosa interacción con los funcionarios en turno del Gobierno de México. La de Filosofía y Acción Política. Confraternice cree en la soberanía de Dios en todas las esferas de la vida, sea pública o privada. Por lo tanto, también creemos en la responsabilidad social de la Iglesia. En este tenor, Confraternice ha organizado foros de análisis y discusión, abordando temas concernientes a la relación de las iglesias con el Estado, el fenómeno religioso, la laicidad y la participación de las iglesias en la vida pública y política de la nación. Hemos contado con la participación de prestigiados políticos como Manuel Camacho Solís, José Luis Soberanes Fernández, Santiago Krill, Andrés Manuel López Obrador, Enrique Jackson, David Penchina, Federico Dorin, Pablo Gómez, por nombrar algunos. Además de reconocidos investigadores del fenómeno religioso como Roberto Blancarte, Bernardo Barranco, Carlos Martínez, Helio Masferrer, entre otros. Por otra parte, Confraternice también es frecuentemente invitado como ponente para discutir sobre el fenómeno religioso en eventos organizados por instituciones académicas y de investigación.
Desde hace 11 años, Confraternice forma parte de la plana docente en la Maestría en Administración Militar para la Seguridad y la Defensa Nacional en la materia Las Iglesias Cristianas y Evangélicas en México. Por separado, en el Colegio de Defensa Nacional de la Escuela Naval Militar, desde la misma fecha, Confraternice imparte la cátedra La Iglesia Protestante Mexicana y su importancia en la interacción social nacional. Esta comisión de filosofía y acción política ha sido desarrollada de diferente manera. A principios de 1996, Confraternice entregó en manos de laicos evangélicos el primer proyecto nacional de partido político con principios bíblicos. Se denominó Frente de la Reforma Nacional, encabezada por un grupo de laicos miembros de esta institución como Adolfo García de la Sierra, Fernando Ruiz de la Rosa y Sergio García Romo, entre otros. El objetivo de este frente era el de organizar a los laicos de la comunidad cristiana en actividades de la vida pública y política de la nación. La de comunicación social. El uso de los medios masivos de comunicación como instrumento para defender a la Iglesia de Jesucristo y postular los principios bíblicos ha sido de especial impacto. La presencia de la voz evangélica en los medios, además de factor de presión en beneficio de la Iglesia perseguida, ha construido también una plataforma respetable dentro de la opinión pública en la sociedad mexicana. La voz, el reclamo y la opinión cristiana evangélica es escuchada y atendida cada vez con mayor interés. La labor de Confraternice ha sido referida en diversas obras y estudios de investigación nacional e internacional. El 9 de noviembre de 1996, Confraternice convocó al primer evento multitudinario de la comunidad cristiana evangélica en el corazón de la Ciudad de México, el Zócalo capitalino. El periódico La Jornada reportó la asistencia de más de 70,000 personas con el único propósito de orar por la paz en México. La revista Líderes Mexicanos distinguió durante 3 años consecutivos al presidente de Confraternice, Arturo Farela, como uno de los 300 líderes más influyentes de México. De la misma manera, en 2011, Confraternice fue invitado por la Fundación Carlos Slim para formar parte del proyecto de donación de órganos denominado Héroes por la Vida, proyecto al que se sumaron personalidades como la entonces primera dama de México, Margarita Zavala de Calderón, el rector de la UNAM, José Narro, y diferentes empresarios y miembros de la clase política. Desde luego, la misericordia de Dios nos ha concedido la gracia de ser invitados a todo tipo de actividades de la vida pública, sean de la organización civil, empresarial o política. La de defensa de los derechos humanos y la vida. Promovimos ante la PGR la solicitud para ejercitar la acción de inconstitucionalidad por las reformas que avalaron el aborto, el matrimonio homosexual y la adopción de menores a su favor. En estos argumentos se sostuvieron instrumentos internacionales firmados por nuestro país y legislación nacional que sostiene la defensa de la vida, el mejor beneficio del menor y la idea de familia heterosexual. Lamentablemente, la Corte dividida, pero con mayoría, decidió aprobar estas reformas. Con la guerra contra la delincuencia, cientos de pastores de diversos estados fueron motivo de extorsiones, amenazas, desplazamiento y en ocasiones perdieron la vida. Dios nos dio la gracia para que, en coordinación con órganos de investigación del gobierno federal, lográramos la libertad y justicia en algunos casos. Este fenómeno nos llevó a sumarnos al llamado del poeta Javier Sicilia y otros defensores de derechos humanos en la Marcha por la Paz con Justicia y Dignidad que cruzó todo el país en el 2011, reclamando precisamente un cambio de rumbo
y priorizar el tema de las víctimas. Pero el corazón de Confraternice está en la defensa de los indígenas cristianos evangélicos, especialmente en aquellos que son víctimas de intolerancia religiosa. Por este motivo, Confraternice destina, sin escatimar esfuerzos, todo el apoyo necesario en defensa de los derechos humanos y la libertad de credo y de culto de los indígenas cristianos evangélicos. Inspirados en la porción bíblica de Proverbios 31:9 que dice: «Abre tu boca, juzga con justicia y defiende la causa del pobre y del menesteroso», Confraternice hizo suya la causa de los indígenas cristianos. La persecución e intolerancia religiosa está latente en algunos lugares en México. Nuestros hermanos indígenas sufren vejaciones, discriminación, despojos. Sus hogares y sus bienes son quemados. Sufren ultrajes, severa violencia, siendo en muchas ocasiones cruelmente asesinados. Ante estos hechos, Confraternice recurre a todos los medios legales y políticos para defender los derechos y garantías de libertad de nuestros hermanos. En San Juan Chamula, Chiapas, Confraternice construyó el primer templo cristiano evangélico denominado Príncipe de Paz, suceso histórico que atrajo la mirada de todos los medios masivos de comunicación en esa misma comunidad. Y a un costado del templo se construyó la primera escuela primaria y secundaria para niños indígenas cristianos, a quienes por discriminación religiosa se les impidió el acceso a las escuelas de la localidad desde hace más de 15 años. El líder indígena cristiano más importante de los Altos de Chiapas, Manuel Collazo, injustamente purgó una condena de 8 años de prisión. Hombre de Dios, con el cual esta organización defendió múltiples asuntos de intolerancia religiosa, y ahora libre, retomando fuerzas y sin temores, seguimos de la mano en esta misión. En otro lamentable suceso de la vida nacional conocido como la masacre de Acteal, 90 indígenas, en su mayoría cristianos, fueron injustamente acusados de la muerte de 45 personas. Confraternice les ha asistido a ellos y a sus familias, económica, espiritual y jurídicamente, compareciendo en su defensa ante los tribunales federales, secretarías de Estado y en organismos internacionales de defensa de los derechos humanos. Desde 1999, el despacho de Confraternice hizo valer durante el litigio las evidentes violaciones procesales. Hace un par de años, la Suprema Corte de Justicia de la Nación concedió la razón a cada uno de nuestros argumentos en la defensa. Por la gracia de Dios, y después de 16 años de injusticia, la mayoría de ellos han sido liberados. Esta es la misión ordenada a Confraternice. Este es el campo de trabajo: servir profesionalmente al cuerpo de Cristo.